del año y es la segunda. Entonces voy a tener que apurarme para cumplir mi propósito, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y leemos del versículo 10 al versículo 17. Primera a Corintios capítulo 1 versículo 10 al versículo 17, por favor. Si lo tienen, se ponen de pie, por favor. Y leemos un versículo yo y un versículo ustedes, por favor. Espero a los que todavía están sentaditos a que se pongan de pie. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en el nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oramos. Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos que sea tu palabra la que ilumine nuestra mente, la que ilumine nuestro corazón, Señor, la que nos haga entendidos, la que nos haga sabios, Señor, para hacer tu voluntad, para agradarte a ti, Señor, para que nuestra vida de fe sea una vida agradable delante de tu presencia, Señor. Que tu palabra sea la luz que necesitamos para que nos guíe en nuestro camino de fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante en este tiempo, un tema muy importante que necesitamos nosotros tratar. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos un poquito complicados, sobre todo en el área de la fe, ¿verdad? Es un poquito difícil convivir en estos tiempos en la iglesia, en el mundo. Es un poquito difícil que no se nos pegue algo de afuera a quienes tenemos fe, a quienes somos cristianos, a quienes somos creyentes. Aunado a eso, también los viejos hábitos, la vieja manera de vivir antes de que nosotros fuésemos cristianos, también de repente se aparece por la vida del creyente, por la vida de fe, y de repente tenemos nosotros ciertas confusiones y a veces no sabemos discernir exactamente qué es lo que pasa en la iglesia, pero por eso nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? Recuerden ustedes que el conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra, nos va a dar discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es la guía que nosotros tenemos para nuestra vida de fe. Por eso dice el Salmo que la Biblia, la palabra de Dios, es la lámpara que alumbra nuestro camino. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios,
es como ir por el camino de fe, ir por el camino de nuestra vida cristiana a ciegas, si no sabemos lo que dice la palabra. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros un texto, una parte de la carta que el apóstol San Pablo escribió a los corintios. Recuerden ustedes que los corintios habían recibido el evangelio y ellos habían transformado su manera de vivir. Es decir, la iglesia de Corinto era una iglesia en donde realmente se había manifestado el poder transformador del evangelio en la vida de ellos, ya como creyentes. ¿Por qué? Porque la vida pasada de los corintios no era una vida muy bonita, que digamos, muy moral, que digamos, ¿verdad? Ellos, entre la población de los corintios, estaba completamente ausente la moralidad, las buenas costumbres, en fin, había mucho pecado, mucha depravación entre ellos. Pero ellos habían recibido el evangelio y su vida había sido transformada, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia aún persistían muchos problemas. Yo creo que para tratar temas de actualidad en la iglesia moderna, en la iglesia de este tiempo, en la sociedad moderna en la que vivimos, es muy bueno ir a la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba allá? Porque se asemeja muchísimo, aunque estamos a pues 2 siglos de distancia de esto que se está narrando aquí. Sin embargo, las características son muy similares. ¿Por qué? Porque bueno, en la vida cristiana había todavía muchos problemas en la iglesia de Corintio. Había problemas, había pecados y había también transgresiones en cuanto a lo que ellos habían recibido de parte de Pablo, las enseñanzas de Pablo, y ellos todavía había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Pero bueno, muchos problemas en la vida de una persona se resuelven cuando viene el evangelio a nuestra vida, ¿verdad? Se resuelve principalmente el problema del pecado, se resuelve el problema de la desobediencia a la ley moral de Dios, se resuelven problemas como los afectos, como las actitudes carnales, etc. Todos esos problemas se resuelven cuando el Espíritu Santo llena la vida del creyente. Y bueno, la vida del creyente no solamente se queda en eso, ¿verdad? Sino todavía el creyente sigue caminando su camino de fe, no sabemos cuánto tiempo, pero se vuelven a presentar problemas en la iglesia, en la vida de los creyentes, y esos problemas se resuelven, ¿verdad?, cambiando la manera de pensar de una mente carnal, de una mente asidua, por así decirlo, a las cosas del mundo, a una mente espiritual, a una mente transformada por el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, en Corinto había un problema muy delicado, por así decirlo, que se asemeja mucho a los problemas que hay en este momento en las iglesias. Había problemas de carácter individual, problemas de preferencias individuales, por así decirlo, problemas que tenían que ver con intereses personales de cada uno de los creyentes en la iglesia de Corinto. Bueno, miren, esta iglesia, el que fundó esta iglesia fue el apóstol San Pablo, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con ese dato histórico? Sí, ¿verdad? El apóstol San Pablo estuvo en Corinto más de un año y como resultado dejó una congregación en esta ciudad, en Corinto, con personas transformadas por el poder del evangelio, personas viviendo una nueva vida, y él tuvo que irse. Recuerden ustedes que el apóstol San Pablo
era misionero, ¿verdad? Él hacía viajes misioneros, entonces él tenía que irse, no podía quedarse toda la vida ahí en la iglesia de Corinto. Entonces él se marchó porque él tenía que seguir predicando el evangelio en sus viajes misioneros, y dejó a los creyentes, dejó a la congregación. Cuando de repente los misioneros, los evangelistas dejan, los convertidos piensan que ya todo va a marchar bien, ¿verdad? Sin embargo, no es así. En la experiencia bíblica y en la experiencia personal, en la experiencia de los misioneros y en la realidad de las cosas, no sucede así, ¿verdad? Uno predica el evangelio, deja a una familia convertida y luego le llaman a uno por teléfono que de repente esa familia pues ya se fue otra vez se regresó atrás, o que ya se fue a buscar otro lugar porque le gustó más y piensa que no se le está enseñando correctamente en el lugar donde están, o donde el que les predicó los dejó, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, pues algo así sucedió aquí en la iglesia de Corinto. Ellos empezaron a dejar de lado el interés propio de los que son nacidos de nuevo. El que nos une a toda la iglesia, a todos los creyentes, es una persona, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en Él nosotros tenemos la salvación, en Él nosotros tenemos la redención, de tal manera entonces que nosotros nos podemos decir hermanos, porque estamos unidos por Cristo, porque tenemos un mismo Padre que es Dios. Entonces por eso nosotros nos decimos hermanos. Y el común denominador que hay en todos los creyentes, independientemente de los gustos o preferencias personales, de los intereses personales y de lo que le gusta a uno, de lo que le gusta al otro, es el evangelio, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo vienen los problemas en una iglesia? En una iglesia vienen los problemas cuando dejamos de ver la cruz, cuando dejamos de ver a Cristo y empezamos a querer que en la iglesia se haga lo que cada uno de nosotros quiere de manera individual, pasando por alto, en este caso, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, la autoridad y la enseñanza de su fundador, el apóstol San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ellos empezaron, Pablo se fue, ellos empezaron a olvidar, a hacer un lado la cruz, a hacer un lado a Cristo, por otro lado a hacer a un lado al apóstol, la figura del apóstol como su autoridad y como su maestro, y ellos empezaron a ver cada uno por lo que le gustaba o sus preferencias, de tal manera que en Corinto se dieron divisiones. ¿Cuál fue esa división que se dio? Dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, a ver, ¿qué dice? Un grupo, ¿verdad? Decía, yo soy de quién? Pablo. Yo soy de Pablo. Y el otro grupo decía, y el otro grupo decía, y el otro grupo decía, yo soy de Cristo. Les repito, es un tema de actualidad, porque en muchos lugares a donde nosotros vamos encontramos en las congregaciones este tipo de divisiones. Inclusive hace poco leí por ahí un escrito sobre una persona que decía que se estaba congregando en un lugar donde no había pastor, donde no había líderes, donde no había reglas, donde no había autoridad alguna, donde no había nada, solamente se reunían por el puro gusto de reunirse, de leer la Biblia y aprender directamente de la Biblia. Y bueno, para esta persona presentó este tipo de congregación, por así decirlo, pues como el ideal de una congregación o de un grupo de creyentes que solamente creen en la Biblia, que creen en
Cristo y así. Pero ¿es realmente ese el modelo que nosotros vemos en la palabra de Dios? Así parece como anarquista, ¿verdad? Sin ley, sin autoridad. ¿Lo vemos nosotros eso en la Biblia? ¿En alguna parte de la Biblia dice que la iglesia del Señor debe de ser de esa manera? Bueno, la autoridad en la iglesia de Corinto, ¿quién era? Pues principalmente el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él fue el que predicó el evangelio, el que estableció la iglesia. Después, cuando Pablo se fue, dejó un pastor. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿En Corinto? En Corinto. Había un grupo que decía, y yo de Apolos. El pastor era Apolos. Pero pues parece, dice por ahí la historia, que Apolos no aguantó estar pastoreando esta iglesia. Y bueno, Pablo era el fundador de la iglesia. Él les había enseñado muy bien el evangelio, había dejado un pastor, o el pastor de la iglesia era Apolos. Por lo tanto, él era el que pues enseñaba y predicaba, pero parece que hubo tantos problemas en la iglesia de Corinto que Apolos prefirió dejar las cosas así. Y bueno, entonces se produjeron divisiones. Miren, uno decía, yo soy de Pablo, aludiendo a que Pablo pues era el fundador de la iglesia. Otro decía, yo de Apolos. Pablo había sido su pastor y bueno, estaban con Apolos. Pero otro grupo decía, no, yo soy de Cefas. Y finalmente otro decía, no, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos un problema. ¿Qué problema? El problema de los que decían, yo soy de Pablo, ¿verdad? Yo soy de Pablo. Bueno, parece que este grupo conservaba la fe y algunos viejos problemas que había en la iglesia, o sea, desde el principio, cuando la iglesia se fundó. Luego estaban los de Apolos, y los de Cefas, y los de Cristo. Entonces había en una congregación había 4 grupos. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Cuando en la iglesia se empiezan a hacer grupos es muy peligroso. Entonces el partido de Pablo, bueno, probablemente pues eran cristianos sencillos, celosos del evangelio, como decimos ahorita en la actualidad, los de la vieja guardia. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Los de la vieja guardia, o sea, los que comenzaron. Probablemente esa es la descripción, o más bien, esa sería la descripción del grupo que decía, yo soy de Pablo, ¿verdad? Por otro lado estaban el grupo de Apolos. Bueno, Apolos se dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 24, dice que él era un hombre elocuente. ¿Sí saben ustedes lo que significa esto? Un hombre elocuente. Es decir, él se paraba al frente y decía la palabra de Dios con gracia, con buena, decimos nosotros, con buena palabra o palabras bien dichas. Ese tipo de personas son como imanes que atraen a la persona con sus palabras. Son buenos con la palabra, con la oratoria. Yo no soy así, no quisiera ser así, pero no soy así. Pero él tenía esa característica. Además, él era de Alejandría, por lo tanto, pues él tenía un trasfondo intelectual muy interesante porque él era griego, ¿verdad? Y como la iglesia de Corinto, pues también había muchos griegos, entonces él tenía como ese carisma natural que atrae a la gente con sus palabras. De verdad que a veces se necesita gente así. Y bueno, entonces probablemente esos que les gustaba la palabra bien dicha eran los de Apolos. Por otro lado tenemos el partido de Cefas o de Pedro, ¿verdad? Bueno, ellos eran probablemente los que
habían sido judíos convertidos tal vez, personas que pensaban que bueno, que tenían un enfoque legalista en la iglesia. O sea, eran como el grupo legalista de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque eran como los judíos que decían, bueno, es que también para ser cristiano, pero también hay que ser judío. Hoy en estos tiempos también hay de esos, ¿verdad? Que además de ser cristiano, quieren ser judíos. Bueno, esos son el partido o el grupo de Pedro. Luego tenemos el grupo de Cristo. Bueno, los que decían, yo soy de Cristo. Bueno, esta facción, este grupo, algunos piensan que probablemente se trataba de los convertidos por Jacobo, de los que habían sido evangelizados por Jacobo, el hermano del Señor, el que escribió la carta de Santiago, si se acuerdan. Bueno, probablemente, dicen algunos comentaristas, que tal vez hubiera convertidos ahí de él y esos fueran los que dijeron, no, yo soy de Cristo. También podría ser que fueran los que nosotros a veces decimos los que piensan que son los más espirituales, ¿verdad? Los que tienen mayor conocimiento, mayor apego a Cristo, ¿verdad? Y bueno, así estaban divididos. Y miren, las cosas no han cambiado mucho para este tiempo. En la iglesia, hermanos, nosotros tenemos esos problemas en la actualidad. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ver más a una persona y a irnos por las palabras de esa persona, por el carisma de esa persona, por el liderazgo de esa persona, nosotros estamos dejando de lado la cruz de Cristo, estamos dejando de lado el Evangelio y estamos dejando también de lado la autoridad que nuestro Señor ha dejado en la iglesia, que bueno, en la iglesia por eso tiene pastores, ¿verdad? La autoridad de una iglesia pues siempre va a ser el pastor. Y puede ser que en la iglesia haya personas, ¿cómo se puede decir? Personas muy bien preparadas en conocimiento de pues, cualquier otro tipo de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la iglesia, el líder de música es un hermano que tiene muy buena preparación en esa área, ¿verdad? Y bueno, yo le doy gracias a él por su vida porque también yo sé que es un buen cristiano y que teme a Dios, hace muy bien su trabajo. Él como líder es de los pocos que siempre va conmigo y yo la verdad lo admiro mucho y lo respeto mucho, pero de repente no pasa así con todos los demás. ¿Por qué? El problema, hermanos, es que empezamos a ver de manera individual, nos empezamos a ver de manera individual. Cuando hay alguien en la iglesia quiere poner sus propios intereses individuales, sus propios deseos, sus propios gustos, sus propias costumbres, antes que la palabra de Dios, antes que la autoridad o lo que diga o lo que se enseñe en la iglesia, entonces es cuando nosotros vamos a tener problemas. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sí? Porque si en la iglesia alguien dice, es que nosotros deberíamos de hacerle así o así, podemos dar opiniones, ¿verdad que sí? Podemos dar opiniones en la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Creo que aquí se está equivocando o algo, ¿verdad? Podemos dar una opinión. Pero miren, hay mucha diferencia de cómo ve la iglesia o la congregación un miembro a cómo la ve el pastor. ¿Por qué? Porque un miembro la va a ver desde su punto de vista personal. Pero un pastor o el pastor de la congregación y los líderes de la congregación tienen que ver la iglesia de una manera general, como un todo, algo completo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es que muchas veces la congregación no comprende por qué el pastor actúa de alguna manera o toma determinadas decisiones. Los hermanos no entienden. Dicen, ¿sabes qué? Ese pastor se le pasó la mano con esto. O creo que aquello que está haciendo no está bien.
¿O por qué trata a una familia de esta manera y a otra de la otra manera? Es que el pastor sabe, conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y sabe, por ejemplo, que a un hermano X le puede hablar claro, directo y a la cabeza, y el hermano aguanta. Pero sabe que por ahí hay un hermano que pues apenas si le dice oye, o tú, o le grita un poquito, pues ya se desmoronó, ya se sintió. Entonces el pastor por eso es el pastor, ¿verdad? Tiene que conocer a las ovejas y tiene que saber cómo tratar a cada una de sus ovejas. Y la congregación tiene que confiar en las decisiones del pastor, que es la autoridad. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque si ustedes comienzan a hablar cosas, al rato vamos a tener partidos en la iglesia, divisiones en la iglesia, grupos separados. Y cuando la iglesia se separa, entonces la iglesia ya está en problemas. Muy bien, esto pasaba en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Aquí estamos tomando el tema para que no pase, pero si está pasando, hay que tener cuidado con lo que hacemos y hay que tener cuidado con lo que decimos. No está bien nada más murmurar o hablar, porque sí. Dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él está rogando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando habla Pablo aquí de una misma mente y de un mismo parecer, se está refiriendo a que ellos estén unidos, a que ellos estén, ¿cómo se puede decir? A que ellos estén fuertemente unidos. Aquí habla de divisiones. Nosotros aquí la vemos así como pues una palabra, divisiones, ¿verdad? Que no hay entre ustedes divisiones. Uno, pues, no sé ustedes cuando se habla esta palabra, ¿qué se les viene a la cabeza? Divisiones. Partes. Que no haya en ustedes divisiones, que no haya partes, ¿verdad? Que no haya una parte por aquí, otra parte por allá. ¿Eso es lo que se les viene a la cabeza? ¿Algo más? ¿Alguien me quiere decir otra cosa? Diferentes ideas. Diferentes ideas. Diferentes ideas. Esta palabra divisiones quiere decir, fíjense bien lo que quiere decir si quieren anotarle, porque pues solamente decimos divisiones, pues la iglesia está dividida, ¿verdad? Vemos un grupito por allá, otro por allá y otro por allá, pero no, realmente esta palabra nos está hablando de algo mucho más fuerte. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir desavenencia. ¿Qué es una desavenencia? Ya es un poquito más claro, ¿verdad? Es una ruptura. ¿Qué se entiende por una ruptura? Algo que se rasga, ¿verdad? Ajá, o como dice aquí, división. La palabra, por ejemplo, Mateo, Marcos, la usan para hablar, esta misma palabra se usa para hablar de cuando se desgarra un vestido. No que se corte así con delicadeza, sino que se desgarra. Eso ya se oye algo brusco, ¿verdad? ¿Vale? Más tosco, más brusco, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué había pasado ahí? Como unos pensaban que Pablo estaba mejor, que era mejor estar con Pablo, otros mejor les gustaba más Apolos, otros decían, no, es que Pedro, él es el apóstol, ¿verdad? Pablo, ese quién sabe si es apóstol. Y otros decían, no, nosotros, Cristo, solamente Cristo y ya. Entonces, eso había producido que en la iglesia hubiera ese desgarre, esa ruptura. Entonces,
pues igual se congregaban, igual estaban juntos, pero su mente, la idea de cada uno estaba en cada quien, en su propio interés, en su propio gusto personal, en lo que cada uno pensaba que era lo correcto, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, cuando el ser humano piensa que está en lo correcto, es bien difícil quitarle esa idea de su cabeza. Decirle, no, es que lo que yo digo, eso es lo correcto. Y es bien difícil bajarlos, quitarles esa idea de la cabeza. Es bien complicado. Por eso hay tantas ideologías en el mundo, por eso hay tantas filosofías, por eso hay tanta cosa. Pero nosotros tenemos la palabra más segura. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la Biblia. Y por eso Pablo viene y les dice, ustedes tienen que estar unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Ustedes tienen que estar perfectamente unidos. Esta expresión, ese término de estar perfectamente unidos, hay un comentarista que se llama Barclay que lo explica como cuando un hueso se fractura, es la idea de la palabra, estar perfectamente unidos. Cuando un hueso se fractura, a ver, Cecia debe de saber mucho de eso, ¿verdad? Cuando un hueso se fractura, cuando se vuelve, o sea, bueno, ya pasó la fractura, se hace el tratamiento y médicamente el hueso queda nuevamente unido, ¿verdad? Incluso más duro, es muy raro que se vuelva a romper. Ajá, pero es decir, queda perfectamente funcional como antes de que se hubiese roto, o sea, su función sigue siendo normal. Entonces, una iglesia, hermanos, aunque pase por este tipo de problemas, de que cada uno piense una cosa, de que otro piense otra cosa, etcétera, etcétera, en Cristo tiene que unirse de esta manera, como cuando un hueso es fracturado y luego se vuelve a unir, tiene que volver a hacer su función exactamente igual como antes. En otras palabras, aquí esta iglesia tenía que volver a ser como cuando Pablo la había fundado y la había dejando funcionando a la perfección. Vinieron esos problemas porque el ser humano es así, porque el ser humano piensa que puede perseguir sus propios gustos personales, aún siendo cristianos, piensan que pueden perseguir sus propios ideales personales, pasando por alto aún a Cristo mismo, ¿verdad? Porque aquí se estaba pasando por alto a Cristo mismo, pasando por alto la palabra de Dios, pasando por alto la enseñanza, la doctrina de la iglesia, y se hacen este tipo de divisiones. El llamado del apóstol San Pablo es a volver a unirse perfectamente, ¿cómo dice? Para que estéis perfectamente unidos. Este era un término, Pablo utilizó esta palabra, pero dicen que era un término médico. Entonces, así como cuando el hueso se fractura, la iglesia tiene que volver a unirse y el hueso vuelve a servir, ¿verdad? Vuelve a hacer su función, para que la iglesia vuelva a hacer su función como iglesia. La iglesia tiene que estar perfectamente unida, cada hermano tiene que estar perfectamente unidos con el otro y con el otro y con el otro. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el común denominador de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, la predicación del Evangelio, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante en la iglesia. En la iglesia, a veces, los hermanos dejan sentir lo que les gustaría hacer en la iglesia, ¿verdad? Y eso está bien, porque los hermanos tienen que servir en la iglesia de acuerdo con sus dones, ¿verdad? De acuerdo con sus dones, de acuerdo con sus talentos, tienen que ponerlos al servicio del Señor.
para eso está la iglesia, para que se desarrollen también sus dones y sus talentos. Pero la expresión de este servicio, el servicio en sí, no es el fin principal. O sea, no es ¿cómo se puede decir? El objetivo. El objetivo siempre en la iglesia va a ser glorificar a Cristo, ¿verdad? Porque si se le da prioridad como a los dones, a los talentos, vamos a suponer, Dulce dice, lo más importante que hay en la iglesia es el momento de la alabanza, porque pues es ella la que canta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Si ella dice, no, es que ese es el momento más importante del culto, es lo más importante. Si lo que yo hago no se hiciera, esto no funciona. Pues Dulce está muy equivocada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es un ejemplo. Porque ella está dejando ver su interés personal, su ego personal, y pues está haciendo alarde, ¿verdad?, de lo que ella sabe hacer. Pero pues un día Dios hasta la puede enfermar de la garganta, ¿verdad?, para que aprenda un poquito de vida. Y así es en todos los demás que hacemos, ¿verdad? En todo lo demás, ¿verdad? La autoridad de las iglesias pues somos los pastores, pero los pastores pues no somos los dueños de las iglesias. Hacemos también nuestro servicio de acuerdo con la palabra de Dios para Cristo, porque finalmente pues le vamos a dar cuentas a Cristo, ¿verdad? Y pues somos muy responsables. Por eso el cargo, la responsabilidad de un pastor tiene que definirse por el llamado que Dios le ha hecho. Nadie de la congregación puede ocupar ese papel así nada más porque sí, porque es un llamado que Dios hace, y de acuerdo con ese llamado pues también hay que hacerlo con responsabilidad, porque un día vamos a dar cuentas, no nos matamos solos, ¿verdad?, a una iglesia aquí en la tierra. Por eso es que está organizada de cierta manera, porque tiene que dar cuentas, no nada más es de que vamos a hacer las cosas así de una manera romántica, solamente vamos a leer la palabra y hacer lo que Dios dice y así. No tendría sentido, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué Pablo le pide a la iglesia, vuélvanse a unir, hermanos, vuélvanse a unir, vuelvan a ser uno en Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Él pregunta, ¿acaso, vamos a los versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Son preguntas retóricas que él hace. Por supuesto que la respuesta es no. ¿Se fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Verdad? No. Cristo no está dividido. Ahora la pregunta es, bueno, entonces, la obra de Cristo como Salvador, como Señor, está, es decir, Él la repartió. Vamos, su iglesia, Él repartió una partecita de la iglesia a fulano, otro a sultano, otro a mengano, otro a perengano, para que cada quien haga con esa parte de la iglesia lo que quiere. No, ¿verdad? Imagínense ustedes. No sería la iglesia del Señor. Entonces, la obra del Señor no puede manejarse, o no debe de manejarse de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a manejar la iglesia de acuerdo a nuestro gusto, entonces nosotros estamos negando el señorío de Cristo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Por eso los pastores pues tenemos una grande responsabilidad, porque siempre nosotros no somos los dueños. El dueño es Cristo, y tenemos que venir con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? La congregación que estoy pastoreando está así, está asado. Mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá. Ay, Señor, a veces
quisiéramos hacerlo de Apolos. Ay, Señor, ya mejor. Pues yo me voy y escríbanle al superintendente, ¿verdad? Y yo aquí los dejo, ¿verdad? Porque hasta aquí llegué. Porque la carga de un pastor, la carga que lleva un pastor por su congregación, es una carga pesada, pero también es una carga porque ¿cómo se puede decir? Es una carga pesada, pero es una carga, son personas, o sea, no son cosas que voy cargando y que finalmente las quito y las dejo. La iglesia está conformada por personas, son seres humanos, y todavía mucho más que eso, son los santos del Señor, son los salvos. Entonces, pues se conjugan muchos sentimientos en la vida de un pastor, porque por un lado quiere decir, ay, sus hermanos, ahí los voy a dejar caer, que hagan como quieran, pero luego viene a la mente y uno dice, no, pero es que son los santos del Señor y son mi responsabilidad. Y llega entonces a la mente, bueno, en mi persona, en mi caso personal, llega a mi mente a Moisés en el desierto. Ay, Dios diciéndole, mira, tu gente. Señor, ay, sí, pero pues si tú me los diste, entonces tú ayúdame con esta congregación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, miren, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, yo sé que la congregación ama a su pastor, respeta a su pastor, ¿verdad? Le tiene aprecio. La mejor manera de mostrar ese cariño, ese respeto, esa admiración al pastor va a ser siempre apoyándole en lo que él decida hacer en la iglesia, las decisiones que él toma. ¿Por qué? Porque les repito, la congregación ve solamente parte por parte, pero el pastor ve siempre la iglesia en conjunto, ve a todos, y cuando él toma decisiones no piensa en uno, ni siquiera piensa en sí mismo, piensa en toda la congregación local que se está reuniendo aquí. Entonces, la manera de ayudar al pastor, la manera de apoyar al pastor es esa. Y bueno, teniendo como centro a Cristo en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada creyente, si está Cristo en el centro, entonces vamos a estar perfectamente unidos. ¿Y qué va a pasar con nuestros gustos personales? Con nuestras ideas personales, con lo que a nosotros nos gustaría. ¿Qué va a pasar con eso? Voy a tener que renovar. Tenemos que pensar si eso conviene a todos, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, será el pastor el que tome las decisiones finales. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Nosotros no podemos hacer una cosa con una parte de la iglesia y otra con otra. Muy bien, entonces, Pablo, al final, pues él era el apóstol Pablo y aún era el fundador de la iglesia. Él podía exigir ser autoritario, convertirse en un dictador de la iglesia. Podía hacerlo porque era el fundador de la iglesia y hacerlo finalmente lo que él quisiera, llegar y decir, aquí se va a hacer esto porque lo digo yo y ustedes se callan. Sin embargo, él apela al buen, ¿cómo se puede decir? A las personas, a la buena mente, a las buenas ideas, a la inteligencia de las personas y les dice, no, ustedes tienen que estar unidos porque Cristo es el centro de nuestra vida. Y también dice al final, en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que los pastores buscamos y lo que ustedes como iglesia tienen que buscar siempre es que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nuestras ideas personales se están exaltando otras cosas que no sea Cristo, entonces nosotros estamos haciendo vana la cruz de Cristo, es decir, le estamos quitando todo el valor que la cruz de Cristo tiene, ¿verdad?
Cuando nosotros hacemos divisiones, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros pensamos que el pastor debería de hacer así o asado, nos ponemos en su lugar y queremos hacer todo como nosotros pensamos, pero nunca nos ponemos en su lugar para ver las cosas tal cual son. Pero entonces también hacemos vana la cruz de Cristo. Y en la vida del creyente, lo que tiene valor, lo que nos hace diferentes de las personas del mundo, lo que nos ha apartado del mundo, lo que nos ha hecho hijos de Dios, lo que nos da la esperanza viva que tenemos, nuestra fe para vivir la vida cristiana y la esperanza de que un día estaremos cara a cara con el Señor, es precisamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin el sacrificio en la cruz, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Seríamos exactamente igual como el resto de la humanidad, ¿verdad? Como los que no tienen a Cristo, como los del mundo. Y entonces pues sí podríamos hacer lo que quisiéramos. Pero somos diferentes. Es un gran privilegio ser parte de la iglesia del Señor. Es un gran privilegio ser el pueblo del Señor. Pero también es una responsabilidad. Y nuestra principal responsabilidad es permanecer unidos, todos. ¿En qué? En nuestro Señor Jesucristo. En una misma mente, dice el apóstol, y en un mismo parecer. Que nuestra mente esté la cruz de Cristo. Que nuestro foco de atención sea la cruz de Cristo. Y entonces vamos a entender, hermanos, que tal vez nuestros gustos, intereses personales, nuestras cosas individuales pasarán a segundo término. Son importantes, pero no tan importantes, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a pensar de esta manera. Ustedes han visto que en la actualidad ya casi no se respetan a las autoridades. ¿Sí lo han notado? Sí han notado que los niños ya no respetan a los maestros, los niños ya no respetan a sus papás, ya no respetan a sus mayores, a las autoridades cívicas siempre se está viendo la manera de evadir responsabilidades y todo eso. Sí se han dado cuenta, ¿verdad? El mundo actual ha perdido muchísimos valores y eso está repercutiendo en la iglesia. Eso es lo que repercute en la iglesia. Eso es lo que hace que nosotros también tengamos esa idea de que de no respetar nuestras autoridades, nuestros liderazgos, nuestras autoridades. Pero el mal, hermanos, el mal es para nosotros mismos. Se está revirtiendo. ¿Por qué? Porque en el hogar, que es una de las autoridades delegadas por Dios, la familia principalmente, después las autoridades civiles y también la iglesia, eso se está revirtiendo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita tenemos hijos que no saben respetar autoridades, porque en la familia ya no hay autoridad y en la sociedad pues ya nadie respeta a nadie, y en la iglesia también se está dando este fenómeno. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios nunca pensó en una iglesia sin autoridad, en una iglesia donde cada quien haga lo que le parece. Eso es un pecado de nuestra parte cuando en la iglesia queremos hacer lo que nosotros queremos, porque la iglesia también es una iglesia en la que Dios ha delegado autoridad, ha dado autoridad a sus siervos, y nosotros, la congregación en general, hay que someternos a Cristo, hay que permanecer unidos y hay que saber respetar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Es importante esta palabra en este tiempo, hermanos. Es muy importante, porque no podemos nosotros dejar que la siguiente generación venga igual. Pero para poder nosotros cambiar, tenemos que empezar ahorita, ¿verdad? Vamos a orar. Y yo quiero que ustedes traigan a su mente, a su cabecita,
¿En qué momento ustedes han puesto en primer lugar sus intereses individuales, sus gustos personales, y luego están haciendo a un lado a Cristo? ¿En qué momento ustedes han dicho, es que las cosas no deben de ser así, sino deberían de ser de otro modo, ¿verdad? Pero pues lo único que se hace es dividir. Pero recuerden que ese dividir no se trata solamente de separar, sino de se rasga, se hiere el cuerpo de Cristo en la congregación. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor entendimiento, sabiduría, discernimiento. Vamos a pedirle al Señor que nuestro corazón se enfoque en su persona, como lo hicimos la primera vez cuando vinimos a su presencia, para recibir el perdón de nuestros pecados, para recibir la salvación de nuestra alma. Oramos todos, por favor. Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Venimos delante de tu trono de gracia, Padre Celestial. Venimos, Señor, para rogarte que seas tú el que mire en nuestro corazón, Señor, el que traiga también a nuestra mente y a nuestros pensamientos todo lo malo que nosotros hacemos, Dios. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado, Señor. Vivimos en un mundo lleno de maldad y muchas veces nos confundimos, Señor. Pensamos que los principios que hacen en el mundo los podemos traer aquí a la iglesia. Pensamos de manera egoísta, de manera individualista. Pensamos, Señor, de manera personal. Queremos que en la iglesia también se satisfaga nuestro ego, nuestros gustos personales, Señor, y a veces en lo que decimos, Señor, en lo que murmuramos unos con otros, Señor, a veces en las palabras aparentemente sin sentido, Señor, provocamos más confusiones, Señor, en nuestra congregación. Vivimos tiempos difíciles, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener una mente entendida, a tener un conocimiento de tu palabra con inteligencia, Señor, a aplicarlo con inteligencia a nuestra vida personal, Señor. Yo te agradezco por esta congregación y yo te pido, Señor, que abras los ojos de los hermanos, Señor, que abras sus ojos espirituales, que ellos puedan ver a Cristo, que ellos puedan ver la cruz, que ellos puedan ver, Señor, lo que nos ha unido como un cuerpo, Señor, lo que nos ha unido como la iglesia, el Evangelio, la predicación del Evangelio, Señor. Yo sé que aquí hay congregación, yo sé que aquí hay liderazgo, Señor, yo sé que aquí también hay enseñanza, hay doctrina, hay un pastor que les guía, Señor. Yo te pido, Dios, que tú les ilumines, Señor, que tú les bendigas en su trabajo. Estas cosas, Señor, de divisiones en la iglesia pueden ser sanadas, Señor, pueden ser curadas por el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, a través de esta palabra y que esas rupturas puedan ser unidas nuevamente, Señor, para que funcionen como un cuerpo verdaderamente unido, Señor, para que haga su función como iglesia, para que predique tu palabra, para que predique el Evangelio, Señor, para que enseñe correctamente tu palabra, Señor, para que los que vienen más adelante sean entendidos en tu palabra, Señor, para que esta iglesia unida también pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo bendecida, Señor, y para que siga predicando el Evangelio a los que no te conocen, Señor. Esta congregación se ha caracterizado por eso, Señor, por evangelizar, por dar tu palabra, Señor, por orar por los perdidos, por los que están enfermos, por los que tienen necesidades, Señor. Y yo te pido que los sigas usando junto con su pastor, con el pastor Ernesto. Lo pongo en tus manos, Señor. Hazlo sabio y entendido. Dale un corazón, Señor, amoroso, un corazón comprensivo como el corazón de Moisés con su pueblo en el desierto, Señor. Hazlo así para que sepa guiar correctamente a esta congregación hasta que finalmente todos, Señor, entren en tu reposo, Señor, hasta que todos, Señor, finalmente podamos alabar tu nombre en tu misma presencia, Señor, porque esa es nuestra esperanza. Fortaléceles, Señor, anímales, Dios, guíales con el poder de tu Espíritu Santo, Señor.
Damos gloria a Dios por la palabra.